Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos a un nuevo video. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Un conflicto inesperado alteró la tranquilidad en el set de grabación. Durante la grabación de la esperada serie que ha mantenido a miles de espectadores pegados a la pantalla, se vivió un momento de alta tensión que dejó a todos sin aliento. Todo comenzó en una escena clave, cuando el director, aparentemente molesto por un detalle técnico, alzó la voz contra la actriz principal, Yağmur, generando un ambiente de incomodidad que rápidamente escaló a algo mucho más grave. Testigos presentes en el lugar aseguran que el director, visiblemente estresado, gritó: «Esto es inaceptable, Yağmur, otra vez estás fuera de ritmo». La actriz, conocida por su profesionalismo y serenidad, quedó perpleja. Su expresión mostraba tanto sorpresa como dolor. A pesar de la incomodidad evidente, intentó mantener la calma, pero fue imposible evitar que el ambiente se tornara tenso. Fue en ese preciso instante que Bar, el coprotagonista y pareja de Yağmur dentro y fuera del set, no pudo contener su enojo. Según declaraciones de técnicos y personal de producción, Bar interrumpió la grabación de inmediato, se levantó con una energía desbordante y se dirigió al director con un tono que no dejaba lugar a dudas sobre su enfado. «No vuelvas a hablarle así, ella merece respeto tanto como tú». El silencio se apoderó del set. Nadie se atrevía a moverse. Los asistentes miraban entre sí sin saber cómo actuar. El director, sorprendido por la reacción de Bar, intentó justificarse: «No era personal, solo estoy tratando de sacar lo mejor de la escena». Sin embargo, Bar replicó de inmediato, con la voz temblorosa por la emoción: «Entonces aprende a dirigir sin humillar. Esto no es un cuartel». Los minutos que siguieron fueron una mezcla de caos y susurros. Algunos miembros del equipo intentaron calmar a Bar, mientras otros llevaban a Yağmur a su camerino, claramente afectada por lo sucedido. Aunque la producción intentó reanudar el trabajo más tarde, la atmósfera había cambiado por completo. La química del equipo, que antes parecía inquebrantable, ahora estaba fracturada. Al día siguiente, la prensa ya hablaba del incidente. Titulares como «Explota la tensión en el set de grabación y Bar enfrenta al director por Yağmur» se hicieron virales. Mientras tanto, las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo a la actriz, muchos de ellos escritos por mujeres que se sintieron identificadas con la situación. «Y gracias, Bar, por defenderla. Yağmur no está sola», escribieron varias usuarias. Incluso otras figuras del medio se pronunciaron. Una famosa actriz publicó en su cuenta de Instagram: «Lo que pasó en ese set es reflejo de un problema más grande. El respeto debe ser la base de todo trabajo». A este mensaje, Yağmur respondió con un simple emoji de corazón, mientras que Bar compartió una frase contundente en sus historias: «Nunca guardaré silencio ante la injusticia». A pesar del intento de la producción por minimizar el conflicto, los rumores de que Bar podría abandonar la serie comenzaron a circular con fuerza. No obstante, él mismo aclaró en una breve declaración: «No me voy. Pero no me quedaré callado si algo está mal. Yağmur es una actriz increíble y merece un trato digno». La situación dejó una lección clara para todos en el set: el talento y la disciplina deben ir acompañados del respeto. Y, sin duda, este incidente ha hecho que muchos espectadores vean con otros ojos la relación entre Bar y Yağmur, quienes no solo comparten escenas memorables en pantalla, sino que también se apoyan en los momentos más difíciles. Después de este evento, muchos de los miembros del equipo de producción comenzaron a reflexionar sobre la cultura de trabajo en los sets de grabación. Algunos compartieron sus propias experiencias de cómo se había dado una dinámica similar en otros proyectos, donde los miembros del elenco y el equipo de trabajo sentían una presión constante por parte de los directores. Las exigencias de los profesionales de la industria audiovisual, aunque comprensibles debido a la naturaleza del trabajo, muchas veces traspasan los límites de lo saludable, afectando la moral del equipo y el bienestar emocional de los actores. Por otro lado, se generó un debate público sobre las dinámicas de poder dentro de la industria del entretenimiento. Las declaraciones de Bar en defensa de Yağmur no solo fueron aplaudidas por sus seguidores, sino que también comenzaron a generar una conversación más amplia sobre el respeto que debe existir entre todas las personas en un entorno de trabajo, independientemente del rol que desempeñen. En particular, la situación puso en evidencia la necesidad urgente de crear ambientes más inclusivos y respetuosos en los sets de grabación,
donde cada individuo pueda sentirse seguro para expresar sus opiniones sin miedo a represalias. Los profesionales del sector se sintieron inspirados a tomar un enfoque más humano en sus interacciones cotidianas, no solo durante la grabación de escenas, sino también en las dinámicas internas de las producciones. La importancia de la empatía y la comunicación abierta entre los miembros del elenco y el equipo de producción fue uno de los temas recurrentes en los debates posteriores al incidente. En algunas entrevistas, actores y actrices compartieron cómo, en ocasiones, se habían sentido invisibilizados o incluso menospreciados, a pesar de su contribución al éxito de las producciones. A medida que el conflicto continuaba resonando en los medios, comenzaron a surgir nuevos rumores sobre posibles cambios en el equipo. Algunos mencionaban que el director podría enfrentarse a consecuencias serias por su comportamiento, mientras que otros aseguraban que Barr y Yamur estaban trabajando en estrecha colaboración con la producción para asegurar que se tomaran medidas concretas. La situación parecía estar lejos de resolverse rápidamente, pero sin lugar a dudas había abierto un debate sobre la necesidad de cambiar las normas en los entornos laborales dentro de la industria audiovisual. Por otro lado, la respuesta del público fue un reflejo claro de cómo las redes sociales pueden jugar un papel fundamental en la formación de la opinión pública. Con cada nuevo post en Twitter e Instagram, las voces de apoyo hacia Yamur y Barr se multiplicaban. El hashtag #RespetoYamur se convirtió en uno de los más populares de la semana, demostrando el poder que tienen las plataformas digitales para visibilizar injusticias y exigir un cambio. A través de estos medios, miles de personas mostraron su solidaridad, no solo con la actriz, sino también con todos aquellos que se sienten vulnerables en sus lugares de trabajo. Este episodio también hizo que muchas figuras públicas reconsideraran su papel dentro de la industria y cómo podrían utilizar su voz para generar un cambio positivo. Actores, directores y productores comenzaron a manifestarse en favor de crear condiciones laborales más equitativas para todos los involucrados en la producción de una serie o película. Aunque los debates fueron intensos, también sirvieron como catalizadores de una reflexión más profunda sobre las estructuras jerárquicas que a menudo prevalecen en los sets de grabación, y cómo es necesario equilibrar la exigencia profesional con un trato digno y respetuoso para todos. En resumen, lo ocurrido en ese set no solo fue un simple incidente aislado, sino que se convirtió en un llamado de atención para toda la industria. A través del coraje de Barr al intervenir en defensa de Yamur, se destacó la importancia de defender los derechos y el bienestar de los compañeros de trabajo, especialmente en ambientes tan competitivos como los de la televisión y el cine. Y mientras el incidente sigue siendo un tema de conversación, lo cierto es que ha puesto en evidencia una verdad incontestable: el respeto y la dignidad son elementos esenciales en cualquier espacio laboral. Y la lucha por un entorno más justo y humano continúa. Si te ha impactado esta historia tanto como a nosotros, no olvides dejar tu comentario abajo y suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna de nuestras próximas noticias. Nos vemos en el siguiente video.